Hola, soy su profesora Alexandra y le doy la bienvenida al curso de funciones. Hoy, específicamente, vamos a estar viendo las funciones lineales. Vamos a representar gráficamente la función f de x igual a 2x más 1 y vamos a estar analizando sus propiedades. Para representar una función, cualquiera esta sea, lo primero que debemos de hacer es realizar un sistema de coordenadas rectangulares lo más exacto posible para que la función nos quede entonces bien representada. En el caso específico de la función lineal, como su nombre lo indica, es una línea recta, es decir, es una recta. Y para representar una recta, solamente debemos de buscar dos puntos en el plano que contengan a dicha recta, porque por dos puntos pasa una y solo una recta. Por lo tanto, ¿qué hacemos en este caso? Como sabemos, la x es la variable independiente y y la variable dependiente. Las x representan el conjunto de partida o dominio y las y representan el conjunto de llegada o imagen. Por lo tanto, como x es la variable independiente, le damos valor a la x y entonces buscamos cuál valor toma y en este caso. Por ejemplo, si le damos valor a la x de 0, entonces para buscar el valor de y debemos evaluar nuestra función en 0. La función evaluada en 0 va a ser igual a 2 por 0 más 1. Donde quiera que está la x, ponemos el 0. Entonces 2 por 0 es igual a 0 y 0 más 1 es 1. Por lo tanto, la función evaluada en 0 es igual a 1. También se puede decir que y es igual a 1. Y de esta forma obtenemos el primer punto, el punto 0.1. Para representar este punto en el sistema de coordenadas, buscamos el 0 en el eje X y subimos hasta y igual 1. En este caso, como la x es igual a 0, el punto va a quedar sobre el eje y no debemos de hacer líneas discontinuas. Es decir, que la línea guía es el mismo eje Y. Y aquí entonces queda representado el punto 0.1. Ahora, con un punto no es suficiente. Debemos de buscar como mínimo 2, como ya explicábamos al inicio de la clase. Entonces ahora vamos a darle valor a la x de 1 y evaluamos entonces la función en 1. Donde quiera que aparece la x en la función, la sustituimos por 1 y nos quedaría que la función evaluada en 1 va a ser igual a 2 por 1 más 1. 2 por 1 es 2 y 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto, f evaluada en 1 es igual a 3. Es decir, que entonces y es igual a 3. Y de esta forma obtenemos el segundo punto. Y este punto sería 1.3. Para representar este punto en el sistema de coordenadas, buscamos en el eje X al 1. Y entonces subimos y aquí sí debemos de hacer las líneas discontinuas. Y subimos hasta y igual 3. De esta forma queda representado el segundo punto, es decir, el punto 1.3. Si tú deseas, puedes buscar más puntos para representar la función, pero con 2 puntos es suficiente porque, como ya les dije anteriormente, por 2 puntos pasa una y solo una recta. Entonces, para representar la función, trazamos una recta que una a esos 2 puntos, es decir, una recta que pase por estos 2 puntos. Siempre es recomendable
a la hora de buscar los puntos, de darle valores pequeños a la X y valores que sean fáciles para calcular, y así se evitan errores de cálculo. Ahora vamos a analizar las propiedades de la función. Comenzaremos por el dominio. Sabemos que el dominio está relacionado con el conjunto de partida, es decir, con la variable independiente, con las X. Cuando nosotros vamos a la ecuación de nuestra función, podemos observar que la función está definida para cualquier valor de X. Es decir, la función, como tenemos aquí un polinomio, es decir, una función lineal, no tiene ninguna indefinición. Por lo tanto, podemos decir que el dominio de esa función son las X que pertenecen a los reales. Si observamos el gráfico, cuando nosotros proyectamos al gráfico sobre el eje X, podemos ver que este gráfico barre completamente al eje X. En el caso de la imagen, que también se le puede llamar rango o recorrido, pues sabemos que está relacionada con el conjunto de llegada, es decir, con las Y, que es la variable dependiente, que depende de la variable X. Si nosotros analizamos la ecuación de esta función, pues podemos ver que cuando X pertenece a los reales, pues Y también puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, podemos decir que la imagen de esta función son las Y que pertenecen a los reales. Si analizamos el gráfico de esta función y lo proyectamos sobre el eje Y, podemos ver que esta proyección barre todo el eje Y. Por eso es que esta imagen es la Y que pertenece a los reales. Siempre que tengamos una función lineal, el dominio va a ser las X que pertenecen a los reales y la imagen o recorrido o rango sería las Y que pertenecen a los reales. Toda función lineal de la forma Y igual a mx más n, siempre que m sea distinto de 0, va a hacer contacto en algún punto con el eje X y en algún punto con el eje Y. Y digo cuando m sea distinto de 0 porque en el caso cuando m es igual a 0, esto sería la función constante. Y la función constante, en el caso que n sea un número distinto de 0, no va a cortar al eje X, solamente va a cortar al eje Y en un punto. Y ese punto va a ser igual a n, por supuesto. Y en el caso de que n también sea igual a 0, esta función entonces va a coincidir con el eje X. Por eso es que aclaro que siempre que m sea distinto de 0, entonces la gráfica de esa función lineal va a cortar en algún punto al eje X y al eje Y. Estos puntos de intersección de la gráfica con el eje X y con el eje Y son muy importantes buscarlos y saber cuáles son. Por eso es que siempre se debe de buscar estos intersectos. El intersecto con el eje X es cuando Y vale 0. Es decir, sustituimos a la Y por 0 y nos quedaría que 0 va a ser igual a 2x más 1. El 1 que está sumando lo pasamos restando y nos quedaría entonces que menos 1 va a ser igual a 2x. Y el 2 que está multiplicando a la x lo pasamos dividiendo. Y nos quedaría entonces que x va a ser igual a menos 1 medio. Podemos decir que la gráfica de esta función intersecta el eje X en X igual a menos 1 medio. Igualmente podemos decir que el punto de intersección de la gráfica con el eje X es menos 1 medio, punto y coma, 0. A esto también se le llama el cero de la función. El intersecto con el eje Y es cuando la X vale 0. Este punto ya nosotros lo buscamos anteriormente, fue cuando le dimos valor a la X de 0. Sustituimos donde estaba la X por 0 y obtuvimos que Y iba a ser igual a 1. Es decir, que la gráfica
intersecta al eje Y en Y igual 1. También podemos decir que el punto de intersección de la gráfica con el eje Y es el punto 0,1. Como podemos observar, el punto de intersección de la gráfica con el eje Y es el valor de n. Es decir, cuando tenemos la expresión y igual a mx más n, que es la expresión de la función lineal, el valor de n es donde la gráfica va a cortar al eje Y. En el caso de la monotonía de una función lineal, podemos decir que es creciente cuando la pendiente es positiva, es decir, cuando m es mayor que 0. Si la pendiente es negativa, es decir, que m es menor que 0, entonces decimos que esta función lineal es monótona decreciente. Y en el caso cuando la pendiente es igual a 0, entonces esa función es constante. En el ejercicio que nos ocupa podemos ver que la pendiente es 2, es decir, que m es mayor que 0, es positiva. Por tanto, esta función es monótona creciente. Analizando la simetría, sabemos que una función es par cuando f de x es igual a f de menos x, es decir, a valores opuestos del dominio obtenemos valores iguales de la imagen. Y una función es impar cuando f de x es igual a menos f de menos x, es decir, cuando a valores opuestos del dominio obtenemos valores opuestos de la imagen. En el caso específico de la función lineal y igual a mx más n, si m es distinto de 0 y n es igual a 0, es decir, que nos queda y igual a mx, esta función es impar, porque en ese caso f evaluado en x va a ser igual a menos f evaluada en menos x. Ahora, si m es igual a 0 y n es distinto de 0, es decir, nos queda y igual a n, esa función es par, porque se cumple que f evaluado en x va a ser igual a f evaluado en menos x. Pero si m es distinto de 0 y n también es distinto de 0, es decir, que nos queda la ecuación de la forma y igual a mx más n, en ese caso se dice que esa función no es par ni impar. Y este es el caso que tenemos en nuestro ejercicio, porque m es 2 y n es 1. Tanto m como n son distintos de 0, por lo tanto, esta función no es par ni impar. Una función es inyectiva si al intercambiar el conjunto de partida y el conjunto de llegada, la correspondencia sigue siendo una función. En la primera clase de este curso nosotros analizamos el concepto de función como correspondencia y vimos algunos ejemplos donde intercambiamos el conjunto de partida con el conjunto de llegada. Si usted no ha visto esta clase, puede verla. El enlace lo dejamos debajo. Esto quiere decir que a cada elemento del conjunto de llegada se le puede hacer corresponder un único elemento del conjunto de partida. ¿Cómo podemos observar esto en la gráfica? Si trazamos rectas paralelas al eje X y estas rectas paralelas cortan a la función en un solo punto, entonces podemos decir que esta función es inyectiva. Pero si al trazar rectas paralelas al eje X, alguna de ellas corta la función en más de un punto, esa función no es inyectiva. En el caso general de las funciones lineales, se dice que son inyectivas siempre que m sea distinto de 0, porque en el caso específico, cuando m es igual a 0, obtenemos una función constante.
y en el caso de la función constante, a un mismo valor de y se le hacen corresponder infinitos valores de x. Por eso es que esas funciones constantes no son inyectivas. En el caso que nos ocupa la clase, como m es distinto de 0, entonces podemos decir que esa función es inyectiva. Las funciones lineales de manera general no tienen extremos, porque la función va desde menos infinito hasta más infinito. Estas funciones tampoco tienen asíntotas, porque como vimos anteriormente, tanto el dominio como la imagen son las x que pertenecen a los reales. Ahora, para analizar los signos de la función, debemos de ver qué parte está por debajo del eje x, que sería la parte negativa, y qué parte está por encima del eje x, que sería la parte positiva de la función. Para hacer este análisis debemos ir recorriendo la función de izquierda a derecha, es decir, en el sentido que va aumentando la x. Es decir, que comenzamos a observar la función desde x igual a menos infinito y vamos siguiendo la función. Podemos observar que para esta parte de las x, pues el gráfico es negativo porque se encuentra por debajo del eje x. Y siguiendo la función, podemos ver que la función corta el eje x en el punto menos un medio, que es el intersecto con el eje x o el cero de la función que ya calculamos anteriormente. En este punto la función pasa de la parte negativa a la parte positiva, es decir, estaba en la parte de abajo del eje x y ahora pasa para la parte de arriba del eje x y continúa en la parte positiva, es decir, por encima del eje x para todas las x mayores que menos un medio. Por lo tanto, podemos decir que esta función va a ser negativa para las x menores que menos un medio y va a ser positiva para las x mayores que menos un medio. En el caso cuando x es igual a menos un medio, se dice que la función no es ni positiva ni negativa, porque x igual a menos un medio es el cero de la función. De esta forma hemos terminado. Te invitamos a que nos sigas visitando aquí en tu canal Pasaje al Conocimiento. Nos vemos.